Continuando con la programación de este seminario, vamos a darle la palabra a uno de nuestros invitados especiales, el doctor Thomas Chamber, educador e historiador, el actual director del Instituto Goethe de Venezuela en Caracas, quien pues hemos empezado una asociación desde el año pasado a través del Festival de Cine Alemán y que pues ha tenido siempre un interés en la historia y en el clasicismo sobre todo, y nos pareció pertinente invitarlo en un seminario que tiene tanto que ver con la estética, con el gusto, desde muchos puntos de vista, polémicos o no, pero él nos va a aportar una visión de su formación y desde su perspectiva sobre el tema de la belleza. Bienvenido. Adelante. Bueno, muchísimas gracias a la Fundación Bordes y a Fania. Espero que me puedan escuchar bien. Gracias a la Fundación Bordes y también gracias a Fania Castillo por involucrarme. Me pareció altamente interesante la temática de este seminario, que ya en los últimos años se ha vuelto un pilar importante de la escena cultural en el Táchira a nivel nacional. Como dijo Fania, sí, soy educador e historiador, estudié filología clásica, historia e italianística. Era la carrera para ser profesor de colegio con especialidad en muchachos de bachillerato, pero después nunca fui porque hice un doctorado en historia antigua con un enfoque en fuentes escritas en latín, por lo cual no soy experto en estética ni en moda, pero deduzco de los materiales que domino y me dieron como título concepto clásico de belleza. Bueno, esto requiere muchas limitaciones, como hablar de belleza en general requiere muchas limitaciones para poder sacar algo objetivo, porque clasificar algo como bello es algo altamente subjetivo, por lo cual me gustaría enfocarme en ideales estéticos, ¿no? Ideales estéticos en el mundo antiguo y su reflejo en el arte, en la arquitectura, porque sí creo que de ahí podemos deducir algo. Y quizás nos dé tiempo luego para una discusión sobre continuidades y rupturas. Perfecto. Bueno, concepto clásico de belleza. Me voy a concentrar en este mundo que vemos aquí a la izquierda, el centro histórico del mundo clásico romano, es decir, el euromediterráneo dominado por el Imperio Romano con su capital Roma, entre el primer siglo antes de Cristo hasta el primer siglo después de Cristo, Anno Domini, con las fronteras que vemos ahí. Esto es como la extensión más grande a la muerte del emperador Traiano en 117 después de Cristo, y ya vemos el primer problema si hablamos de ideales estéticos, porque nos tenemos que preguntar dónde, cuándo y para quién, ¿no? Y ya el mundo que vemos ahí como un bloque rojo está dividido en un mundo culturalmente dominado por el latín y un mundo griego, con dos tradiciones estético-culturales totalmente distintas. Y yo me voy a limitar al mundo donde se hablaba latín, que es sobre todo el occidente, y digamos también de madre del latín vulgar y del castellano y todas las implicaciones que tiene esto para el mundo occidental. Quiero preguntarme qué para un romano promedio hubiese sido caracterizado como bello, ¿ya? Bueno, la filología clásica analiza textos, ¿no? Según estándares científicos. Eso no es nada aleatorio, y voy a hablar de la poesía romana, ¿no? Escogí ahí dos fragmentos de textos de Virgilio y de Ovidio. O sea, Virgilio, uno de los poetas más importantes de la poesía del emperador Augusto, que con su Eneide condensa la narrativa nacional del Imperio Romano, y Ovidio, el gran poeta de amor, que con sus cartas de amor o también sus recomendaciones para cómo deben lucir las mujeres,
en su clase social, era, digamos, un trendsetter o un trending topic para el arte de amar, o la arte, como lo llamaba él. Y lo interesante que vamos a ver es cómo esos textos relativamente abstractos, artísticos, después se reflejan en las esculturas, en estatuas, en el arte pictórico, como por ejemplo los frescos pompeyanos, la pintura la pintura post factum, el Renacimiento, hasta hoy en día. Y hasta ideales estéticos que encontramos desde esos textos en la arquitectura y en la literatura. Así que déjense llevar a este viaje en el tiempo. Sé que vamos ahora 2000 años atrás y si algo no les queda claro, interrumpan. Voy a chocarlos un poco, pero a propósito. Bueno, vamos a ver qué encontré en mi investigación de mis materiales de la universidad, que ya pasaron unos años desde terminar mi carrera, pero encontré tres elementos que podemos utilizar para caracterizar, categorizar o definir la belleza, ¿no? O sea, y puse aquí la naturaleza, el ser humano y la divinidad como categorías. Y voy a hablar en primer lugar de un fenómeno que en la literatura romana se llama locus amenus, o sea, un lugar ameno, un lugar agradable, que es un topos literario, o sea, una idea, un tema, un motivo recurrente que se repite a lo largo de una categoría literaria. Y es un topos que idealiza, romantiza y eleva la naturaleza. O sea, la naturaleza con ciertas características, como lo vemos acá en esta foto, es considerado como algo bello, algo romántico, algo perfecto. ¿No? O sea, como acá un bosque luminoso con fuentes de aguas naturales, flores, uno se imagina directamente cantos de pájaros, amantes, un lugar donde suena música y estas cosas. Bueno, en el medio vemos el cuerpo humano en su idealización perfecto, sea el cuerpo femenino, sea el cuerpo masculino. Se usa como indicador de belleza si sigue ciertas características relacionado con el culto corporal que tenía el mundo romano. O sea, los romanos eran obsesionados por seguir los ideales de la belleza y los vamos a ver más tarde. Acá no tenemos bueno, una de las estatuas más famosas del mundo, el David de Michelangelo, y que no es una estatua antigua, sino bueno, rinascimental, pero condensa, idealiza también los ideales estéticos del mundo romano. Bueno, y por último voy a hablar de las ninfas. Las ninfas, o sea, figuras semidiosas, o sea, son mujeres, pero son divinas, entran, digamos, entre el mundo de los seres humanos y el mundo divino, y son símbolos de belleza, fertilidad y sexualidad. Y en la imaginación y en la literatura y también en el arte es un topos muy recurrente de cómo esa mujer, esa figura de mujer, por un lado gracioso, pero por otro lado objetivo de deseo sexual aparece. Bueno, y ahora los voy a chocar con uno de mis textos favoritos, que es la Eneide de Virgilio. La Eneide habla de la historia tras la destrucción de Troya y cómo Eneas, el fundador de algo que mucho tiempo después va a ser Roma, y como ese Eneas con sus seguidores camina, o sea, viaja por todo el Mediterráneo, tiene varias paradas y al final se encuentra en Lazio, o sea, el centro de Italia. Y bueno, aquí escogí un ejemplo de un locus amenus, o sea, la descripción de un lugar bello, la incorporación de la belleza en un pedazo geográfico, donde los marineros troyanos, o sea, guiados por Eneas, llegan
a África, o sea, una bahía linda en la costa africana, donde poco después van a encontrar a la reina Dido, que está por construir Cartago, o sea, el enemigo per se del imperio romano. Lo que tenemos acá es una éfrasis, o sea, una descripción detallada de un lugar, muchas veces una obra de arte, pero bueno, acá es la costa africana y sí, un paisaje bucólico modelado por Homero, o sea, Virgilio escribe de una cierta manera, porque antes ya lo hizo Homero, y el texto sigue ciertos criterios estéticos y bueno, voy a intentar traducirlo. Voy a leer los primeros versos en latín porque el metro es el característico más importante para definir un texto estéticamente bello o no. Lo voy a hablar después y después voy a traducirlo al español pedazo por pedazo. ¿No? Se defes enaidai, quae proxima litura curso, contendunt peteret libiae vertunturat horas, est in sice su locus insula portum, efficit objectu laterum quibus omnis ab alto, frangitur inquisimus, quindit se seunda reductos. O sea, cansada de Fesi, busca la gente de Eneas las costas más próximas en su curso y se dirigen hacia las orillas de Libia, ad horas Libiae. Y est in seque su longo locus, o sea, hay un lugar en una bahía profunda, una una isla hizo un puerto, creó un puerto, tras haber opuesto sus costados y en los cuales todo, o sea, cualquier ola se rompe desde el alto mar y se reúnen las olas en senos reducidos tras la isla. Sigo acá en el texto en latín. Hint aquinquastae rupes geminique minantur in caelum scopuli quorum subvertice late aequora tuta silent tum silvis caena corrucis de super ore antiqua trum nemus iminet umbra. O sea, desde aquí y allá, hinquat quinc, amenazan vastas piedras y escollos geminados hacia el cielo, in caelum, bajo cuyo horizonte o vértice ampliamente se callan las superficies seguras. Y además, o por encima, es inminente, o sea, visible, un escenario con selvas relucientes, ¿no? Silvis, caena coruscis, y un bosque oscuro por su horrible sombra. Antrum nemus iminet umbra. Fronte sub adversae scopulis pendentibus antrum intus aquae dulces vivoque sedilia saxo, nympharum domus, hic fessas non vincula navis, ulla tenent unco non alligat ancora morsu. Bajo la frente opuesta, o sea, del otro lado, hay una cueva con piedras colgantes o colgadas. Y dentro hay aguas dulces y unos asientos en piedra viva. Nympharum domus, o sea, la casa de las ninfas. Y aquí no hay ninguna atadura que detiene a las naves y ningún ancla las amarra o agarra con su mordisco hundido. Tranquilos, no los voy a pesar más con mis traducciones propias. Los propios textos van a ser un poco más rápido. Pero ¿qué es lo que vemos aquí en este pedazo de texto? ¿No? O sea, vemos
un lugar que evoca emociones positivas, ¿no? Un lugar donde se encuentran, si amantes simboliza fertilidad, vida, prácticamente lo que nos provoca en un parque público, ¿no? Cada parque público es un tipo de locus amoenos, como ese que encuentra la gente de Eneas al llegar a la costa de África. Y en el cine, en el arte, se idealiza la naturaleza también con esos mismos fines dramatúrgicos, ¿no? Si se acuerdan del Señor de los Anillos, el lugar donde viven los elfos, el bosque, es muy parecido a lo que acabamos de leer en un texto que ya tiene 2000 años. Pero en este caso también escuchamos algo oscuro, ¿no? Algo, sí, por un lado ameno, gracioso, pero también peligroso, claro, algo que provoca respeto porque es la tierra de los enemigos, ¿no? Y por más lindo y imponente es la tierra del enemigo, más grande es la victoria que después los romanos van a tener contra Cartago. Vamos por algo más desnudo. Vamos al cuerpo humano. Um, o sea, el cuerpo humano como algo bello. Ahí escogí un texto, un texto de base bastante interesante. Um, de Ovidio que se llama De Medicamine Faciae Feminae, un texto casi olvidado en la literatura clásica. Y el texto significa, o sea, el título significa sobre la cosmética del rostro femenino. Es decir, Ovidio escribe un poema didáctico que defiende el uso de cosméticos para la mujer y ofrece ahí cinco recetas para tratamientos faciales. O sea, recetas eficaces para mantener la belleza facial. El texto que ven aquí, o sea, es un consejo, así que Ovid habla directamente o sea, con las mujeres y les dice qué tienen que hacer. Y aquí tenemos directamente el incipit, o sea, el inicio de su obra. Otro metro del que escuchamos antes con Virgilio. Leo solo los primeros dos versos. Discite quae faciem commendet cura puellae, et quo sit vobis forma tuenda modo. O sea, hay una ruptura en el segundo verso porque es un dístico elegíaco. Bien, ahora leo una traducción de Andrés Posiña y Aurora López, son dos latinistas españoles de la Universidad de Granada. Interesante que dice Ovidio a las mujeres. Aprended, chicas, los cuidados que hermosean el rostro y el modo de proteger vuestra belleza. El cultivo obligó al suelo estéril a producir los frutos de Ceres. Con él perecieron las zaras espinosas. El cultivo dulcifica también los jugos amargos en las frutas, y el árbol injertado recibe recursos adoptivos. Todo lo cuidado gusta. Los altos techos se revisten con dorados. La negra tierra queda oculta el mármol que la cubre. Con frecuencia las mismas lanas son teñidas en los calderos de Tiro. India proporciona a nuestro refinamiento su marfil en trozos. Quizás las antiguas Sabinas, en tiempos de rey Tasio, prefiriesen cuidar de los campos paternos antes de que sí mismas, cuando rubicundas matronas, oprimiendo con su peso una silla alta, hilaban con un pulgar sin reposo su dura tarea, y ellas mismas encerraban en el establo los corderos que habían estado pastoreando sus hijas. Ellas también alimentaban el fuego, echándole ramaje y madera cortada. En cambio, vuestras madres parieron a mujeres delicadas.
Vosotras queréis cubrir el cuerpo con vestidos recamados en oro. Deseáis cambiar el peinado de vuestros cabellos perfumados. Queréis tener manos que llamen la atención por sus gemas. Os ponéis al cuello piedras preciosas traídas de Oriente y tan grandes que es duro para una oreja soportar el peso de dos. Y no es cosa indigna, sin embargo, cuidaos de agradar, ya es vuestro tiempo, tiene hombres preocupados de su atuendo. Bien, ¿qué vemos acá? Tienen que entender todo porque hay un montón de alusiones y mitología que hoy en día nadie más entiende, pero el mensaje principal es, tienen que cuidarse para gustarle, bueno, al hombre prácticamente, ¿no? O sea, y el ideal principal es tener una piel impecable, ¿no? Porque las madres las parieron para ser lindas, ¿no? O sea, ustedes son el mármol, o sea, su cuidado de la piel y de la ropa del cuerpo es como el mármol que cubre la tierra sucia prácticamente, ¿no? Y así el cabello también debe ser bien cuidado, ¿no? Y sí, bueno, luego después de esta introducción siguen consejos sobre el cuidado del cabello y cómo mantener el color, también los rasgos faciales, nada bárbaro. Miren acá la Venus Belvedere del segundo siglo. Es una forma facial bien proporcionada, es algo simétrico, ¿no? Algo casi divino que se encuentra estéticamente atractiva. El panorama general que vemos reflejado en las tres imágenes, o sea, en la estatua de la divina Venus, sea en el fresco de la joven poeta Safo, muy interesante porque acá vemos a una mujer culta, nada de la mujer escondida en sus casas, destinada a solo parir, sino una mujer que escribe poesía, ¿no? A una mujer que es graciosa, encantadora, y aquí abajo, muy interesante y muy poca esas fuentes existen, de una mujer que no viene de Roma, pero efectivamente está bien arreglada del segundo siglo después de Cristo. Con los hombres es más difícil en los textos, porque los textos fueron escritos por hombres y donde hombres describen a otros hombres en términos de belleza, eso existe, pero son amantes menores de edad y entraríamos en un concepto de pederastia, sobre todo griega, que no se pueden clasificar como estándares estéticos, ¿no? Sino como realidad y topos literarios, por lo cual decidí no ir por textos, sino por arqueología y las estatuas. Tenemos acá estatuas que documentan cómo una persona de verdad, o que no documentan cómo una persona de verdad se veía. O sea, acá tenemos a Augusto en la izquierda de la prima porta. Augusto no se veía así, pero o sea, idealizaba su aspecto físico por motivos propagandísticos. Y en este momento él usa estándares estéticos, ¿no? Y acá en el medio también un héroe griego, Doríforo de Policleto, tenemos la simetría divina y tenemos un cuerpo, un físico fuerte, musculoso, atlético. Tenemos énfasis, o sea, vemos la énfasis en higiene y cuidado personal. O sea, se consideraba importante tener las uñas cuidadas, el rostro afeitado. O sea, a diferencia de los griegos que tenían barba, los romanos estaban afeitados, tenían la piel, o sea, idealizaban una piel impecable y las personas descuidadas y sucias se consideraban desagradables. Y en la poesía vemos claramente que el cuerpo humano o sea, se valora como herramienta de resistencia y fuerza de la guerra. O sea, todos esos tres ejemplos nos podemos imaginar que esas figuras con una espada pueden salir por ahí a la guerra y también todos los tres
respiran una cierta autoestima, ¿no? O sea, una gran seguridad de uno mismo que también se asocia a una imagen ideal de la belleza. Bueno, aquí a la derecha, una de las estatuas más importantes del mundo occidental, no es antiguo, es neoclásico del Renacimiento, o sea, entre la Edad Media y el mundo moderno, de Michelangelo, representa pero una figura bíblica, eso es lo interesante, ¿no? El cuento de David y Goliat, pero cumple con todos los topos de los estándares estéticos del mundo romano. O sea, David habría sido considerado lindo, bello, perfecto, también en el mundo romano. Última figura identificada, la ninfa. Lo que tenemos acá es el mito de Apolo y Dafne. O sea, Apolo, el dios, se enamora perdidamente de la ninfa Dafne a ser golpeado por la flecha de Cupido, o sea, el dios de amor. Pero Dafne está herida por otra flecha del mismo Cupido y no puede sentir amor ni deseo por Apolo y quiere huir. ¿No? Y al no poder escapar de la incansable persecución de Apolo, Dafne pide ayuda a su padre, el dios del río, quien la transforma en un árbol de laurel para salvarla. O sea, la figura de la ninfa, como dije al inicio, está relacionado con un locus amoenos, porque una figura así se encuentra en un bosque ideal, perfecto, con aguas dulces y flores, naturaleza. Y lo interesante es ahí que tenemos a una figura frágil, perfecta, graciosa, que pero a la vez representa el deseo sexual descadenado, ¿no? O sea, Apolo totalmente loco, o sea, no quiere otra cosa que conseguir a Dafne. Y esto lo vemos como aquí también abajo, muchas veces las ninfas aparecen en los frescos con sátiras, o sea, sátiras también son como, bueno, pervertidos semidioses que prácticamente solo buscan el sexo y bueno, ese sátira abrazando a una ninfa porque quiere abusar de ella, porque representa exactamente eso, o sea, la belleza que une lo gracioso con el deseo. O sea, proyección para la sexualidad descadenada y además graciosa femenina. Ya. Luego, muy rápidamente, gracias, muy rápidamente, ideales estéticos en la arquitectura. Lo que dije sobre la proporcionalidad, ¿no? Y la simetría, ¿no? Como algo divino, se refleja también en los ideales estéticos en la arquitectura romana, ¿no? Si miran solo acá el Panteón de Agripa, ¿no? Del año 27 antes de Cristo, o sea, el momento cuando nace la monarquía romana, se construye este templo que está perfectamente simétrico para rendir homenaje a los dioses, ¿no? Pero también la Domus Urbana, acá a cientos kilómetros en el sur de Cayo Cuspio Panza, en la vía de la abundancia de Pompeya, sigue esas reglas de simetría, ¿no? Y prácticamente todo eso. O sea, si tienes una casa simétrica, ganaste en el mundo romano, y lo monumental y lo fuerte también gana. El ornamento en los templos como el maquillaje del edificio. Pero bueno, no soy arquitecto ni historiador de arte, así que eso se lo dejaría a otros. Bien, ahora quiero chocarlos con algo bien teórico, pero también muy rápidamente, porque ideales estéticos, algo que se considera bello o lindo, también encontramos en el mismo texto,
¿no? O sea, en la misma literatura. Como les dije, el texto sigue ciertas reglas estéticas, el lenguaje. Ustedes no entendieron nada de mi traducción ni de lo que yo les leí. Evidentemente, porque es a propósito un lenguaje sublime y elevado que requiere concentración y requiere que lo leas 2 o 3 veces antes de entenderlo bien, porque todo suena exagerado, es difícil simplemente de entender. Porque no son palabras de cada día, no son palabras con un valor específico, son descripciones demasiado detalladas, ¿no? Como en la écrasis. Se hace relación a la mitología, ¿no? Porque el poeta quiere demostrar que es sabio, educado, es culto. Se hacen referencias a textos, o sea, textos con todo el mundo, ¿no? O sea, Virgilio describe ese tipo de paisaje porque Homero ya lo había hecho antes, ¿no? De una cierta manera que cada uno que lee Virgilio lo va a entender, ¿no? Pero nosotros lamentablemente no, porque no leemos ni Virgilio ni Homero. Pero bueno, topos, ¿no? O sea, los topos literarios aparecen siempre de nuevo, el amato excluso, por ejemplo, ¿no? El amante que se queda afuera y no se puede encontrar con su amante porque el vigilante le cierra la puerta. El catálogo de naves, ¿no? Como una descripción de lo que va a ocurrir. La locura del amor que vimos en Apolo, ¿no? Que quiere conseguir a Daphne, pero no puede por X motivos y se vuelve loco. Todo esto está escrito en una forma no aleatoria, ¿no? Sino tenemos la poesía de Virgilio, pero también la de Ovidio, de todos los poetas, tenemos versos que siguen un esquema métrico, ¿no? En este caso, en el caso de Virgilio, hablamos del hexámetro dactílico, o en el caso de Ovidio, del dístico elegíaco, es decir, sílabas largas o cortas cambian para crear un cierto ritmo. No sé si se dieron cuenta cuando leí el texto, tenía una cierta cadencia, ¿no? Arma virumque cano troiequi primos aboris. Esto hoy suena ridículo, pero en el mundo romano era algo considerado bello. Lo mismo en el dístico elegíaco, ¿no? Discit quae faciem commendet pura puellae, et quosit vobis, forma tuenda modo, ¿no? Para un romano lindo saber combinar las sílabas de las palabras de esta cierta manera. Bien, hablamos de continuidades y rupturas. Yo creo que hablando del cuerpo humano, al menos, vemos más continuidades para hombres que para mujeres. Si definimos como conceptos o ideales estéticos de belleza, ¿no? O sea, en cuanto a las mujeres, vemos estatura física idealizada, color de piel, cabello corporal, cambia muchísimo en los siglos, ¿no? Hasta hace muy poco tiempo, lo que hace 50 años era una mujer linda, bella, ya no son los mismos estándares. Mientras, si vemos a los hombres, bueno, ahora escogí, porque recientemente fue una noticia, el People's Magazine escogió al Sexiest Man Alive. Ahí Jonathan Bailey, también en el mundo romano, habría sido considerado lindo, ¿no? Mientras aquí María Estuarda, Edad Media, hoy en día no tiene nada que ver con Miss World de este año. O sea, yo diría que hay más continuidad entre el mundo antiguo y el mundo moderno si definimos estándares estéticos que entre el mundo antiguo y la Edad Media o la Edad Media y el tiempo moderno, ¿no? Quizás con una cosa, los romanos están afectados, como ya dije, así que Bailey ya habría perdido ahí puntos y habría ganado Albrecht Dürer aquí con su retrato del siglo XVI. Pero bueno, eso fue mucha teoría. Por eso, para terminar, les traje un gatito para que se relajen y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Tomás.
tiene una intervención. A ver. Ok, se dice mucho que en el mundo griego el ideal estético en las representaciones era algo como muy cerrado, o sea, no se daban la oportunidad de representar lo feo. Sin embargo, en el mundo romano sí se dieron esas libertades. Por ejemplo, empezaron a aparecer esculturas gordas, ¿sí? Entonces, ¿qué generó ese cambio de paradigma y dónde quedaba la representación de lo feo, ¿no?, en el mundo griego? Wow, una muy buena pregunta. Es verdad que lo feo aparece en el arte romano, pero más bien como algo para representar el enemigo o para evocar emociones negativas que por motivos dramatúrgicos refuerzan un cierto topos, ¿no? Ejemplo, el pan. O sea, el dios, que normalmente es como una capra, algo feo, asqueroso, que busca las ninfas, ¿no? Pero su ser feo refuerza la belleza de la ninfa. Y si en un momento él busca hasta a capras para tener sexo con esos animales y después caza a una ninfa, eso refuerza la narrativa de la perfección y de la belleza de la ninfa. O sea, creo que ahí entra un motivo dramatúrgico, ¿no?, para reforzar una cierta narrativa. El mundo griego idealiza, o sea, habla muchas veces de héroes, o sea, la estatua que tenemos del mundo griego son bastante, o sea, son motivos muy simples. Es el héroe guerrero o es el dios o la diosa, de alguna manera. Mientras el mundo romano diversifica combinando, o sea, otros motivos literarios. Lo que cambió o sea, lo que creó ese cambio, no tengo idea, pero sería interesante preguntarse, o sea, investigar el motivo. Pero la descripción es verdad y tiene que ver, pero para mí, con reforzar y enfatizar ciertas narrativas literarias o artísticas, ¿no? O sea, lo mostrar el feo. Lo gordo, la verdad, tenemos a mujeres que tienen curvas y más peso, pero demostrar la obesidad, ahí estaría agradecido ver ejemplos, ¿no? Donde en el arte romano ves a la obesidad explícitamente. Lo feo sí, lo obeso no sé. Bueno, estas son preguntas como, precisamente estos seminarios son para eso, ¿no? Como para hacer observaciones sobre las peculiaridades que vamos observando. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Chao, un abrazo.